Me llamo Antonia Ramírez. Tengo 64 años. La gente dice que tengo esa paciencia que se forja con años de sumar los errores ajenos en columnitas prolijas hasta que los números cuadran al fin. Tal vez tengan razón. Pasé 4 décadas como contadora y la mayoría de esos años se trataron de mantener los ánimos en calma y los libros en orden. Pero nada de eso me preparó para la noche en que mi propia familia me convirtió en un espectáculo. La Hacienda Ramírez, parecía sacada de una revista que confunde el derroche con la elegancia. Los candiles brillaban tenues y dorados, los espejos atrapaban la luz como charcos quietos, y la larga mesa de caoba podría haber sentado a un batallón. Al frente estaba mi hijo José, mi único hijo, y a su lado su esposa Valeria, que había planeado la velada. Yo había ido porque ella dijo que era una cena familiar para celebrar nuevos comienzos. No me di cuenta de que el nuevo comienzo que tenía en mente era borrarme por completo. El momento en que empezó fue tan chiquito que casi se pasa desapercibido una risa demasiado filosa, una mirada demasiado larga. Íbamos a la mitad del plato fuerte cuando alguien mencionó la gala de caridad en Guadalajara, la que Valeria presidía. Ella agitó la mano como quitándole importancia y dijo: «Ay, ese tipo de eventos no son para todos». Luego me miró a mí. Yo llevaba un vestido azul marino que compré hace 10 años rementado 2 veces en el dobladillo. Me quedaba bien y olía levemente a lavanda del saquito que guardo en el closet. Valeria sonrió inclinando su copa de vino. Aunque hay que decirlo, algunos de veras se esfuerzan por aparentar. Basura de la calle con vestido prestado, haciendo como que pertenece a una mesa así. Las palabras flotaron sobre la mesa como humo. Los tenedores se quedaron a medio camino. Un primo tosió. El candil encima de nosotros zumbaba bajito, o tal vez era la sangre retumbándome en los oídos. No hablé. Miré la servilleta en mi regazo, siguiendo con la yema del dedo el bordado de su orilla. 20 caras esperaban mi reacción. Al otro lado de la mesa mi hijo miraba su plato. No levantó la vista. Tardé solo un instante en decidir qué hacer. Dejé el tenedor con suavidad, doblé la servilleta en un cuadrado y la puse junto al salmón intacto, que seguro costaba más que mi despensa de todo el mes. Mi voz salió serena, firme, como si hablara del clima de mañana. «Gracias por la cena, Valeria», dije, luego volviéndome hacia mi hijo. «Y gracias, José, por recibirnos. Ha sido revelador». Valeria parpadeó su sonrisa. Se tensó en confusión. «¿Ya te vas? Todavía no hemos tomado el postre». «Ya comí suficiente», respondí. Una risita nerviosa e insegura se escapó de alguien al fondo de la mesa. Nadie más habló. Sentí su incomodidad como calor en la piel mientras me levantaba de la silla. Las rodillas me protestaron un poquito. La edad tiene sus recordatorios. Pero la espalda la mantuve recta, y los pasos firmes mientras cruzaba el piso brilloso. El pasillo estaba lleno de retratos generaciones pintadas de Ramírez que compartían los mismos ojos claros y el mismo aire de dueños. Mi foto no estaba, aunque yo había firmado la mayoría de los cheques que mantenían en pie esta casa. Al pasar bajo el candil más grande, vi mi reflejo en el vidrio, chiquita, canosa, un poquito demasiado arreglada para un rechazo. Un criado abrió la puerta sin que se lo pidiera. El aire de la noche afuera estaba cargado del olor a bugambilia y sal de mar. Mi coche, un sedán azul viejo, esperaba al final del camino circular. Detrás de mí las risas volvieron a empezar adentro, más suaves, forzadas. Ya estaban pasando página. La voz de José no me llamó. Ni una vez. Cuando llegué al coche me detuve con una mano en la manija. Los dedos me temblaban levemente, no de coraje, sino de claridad. Una parte de mí había sabido que este momento llegaba a la distancia, las correccioncitas a mis modales, la forma en que Valeria me decía Antonia en vez de mamá. Pero no esperaba que pasara bajo luces de cristal y servilletas de lino. Cuando el motor arrancó, las ventanas de la hacienda brillaban en el retrovisor como hileras de ojos que no parpadean.
Miré una última vez la casa que les ayudé a mantener el camino empedrado, con el dinero que una vez presté sin pensarlo 2 veces. Luego tomé la carretera tranquila que lleva al puente y dejé que la hacienda se achicara tras sus luces, desvaneciéndose en la oscuridad. El camino adelante se curvaba hacia el río, la ciudad centelleando del otro lado. Bajé la ventanilla dejando que el aire húmedo me lavara la cara. En algún punto entre la marea y el viento, algo en mí se asentó. Todavía no sabía qué haría después, solo que este silencio mío no era rendición. Para cuando llegué al primer repecho del puente, la casa ya había desaparecido de la vista. Y no miré atrás. El camino se alejaba de la hacienda y las llantas zumbaban suave contra el asfalto. Mantuve las 2 manos firmes en el volante, aunque la piel bajo las uñas aún me dolía de tanto apretar la servilleta en la cena. El aire vespertino de Guadalajara se colaba cálido por la ventanilla entreabierta, trayendo el olorcito leve de la marea. Debería haber sido un aroma reconfortante. Casa. Pero esa noche se sentía pesado, casi metálico, como el sabor del arrepentimiento. El puente se alzaba delante, sus cables blancos iluminados como hilos de fuego contra el cielo oscuro. De lejos, el puente Matute-Remus siempre parecía frágil, como si pudiera romperse bajo el peso de demasiados recuerdos. Lo había cruzado cientos de veces, pero nunca con este silencio a mi lado. Nada de música, nada de llamadas, ni siquiera el murmullo bajo de un pasajero. Solo el motor y el eco de la voz de Valeria, repitiéndose en mi cabeza filosa, deliberada, inolvidable. Basura de la calle con vestido prestado. Las palabras no dolían como los insultos de antes. Se quedaban de otra forma, como algo que confirmaba lo que la gente ya pensaba, pero nunca se atrevía a decir en voz alta. Me pregunté si alguien en esa mesa había estado de acuerdo en secreto. Me pregunté si José lo había estado. La ciudad centelleaba abajo, luces flotando en el agua negra como vidrios rotos. Había pasado toda mi vida construyendo algo sólido para él, primero un hogar, luego estudios, luego una empresa. Pedacito a pedacito, año tras año, hasta que no quedó nada por construir, salvo distancia. Frené un poco cuando el puente llegó a su punto más alto. Por un momento toda la ciudad se extendió debajo de mí, campanarios, muelles y los contornos leves de los barrios donde viví, antes de que todo se volviera mármol y lino. En algún lugar allá abajo estaba el departamentito donde crié a José sola, después de que su papá murió, donde me desvelaba contando recibos bajo una sola lámpara, susurrando promesas que creía poder cumplir. Miré el asiento vacío del copiloto y vi mi propio reflejo en la ventanilla. El vestido se veía más oscuro ahora, su tela azul marino casi negra, bajo la luz del tablero. Mi cara parecía más vieja, las arrugas alrededor de la boca, más profundas. Había una calma extraña en darme cuenta de lo visible que se vuelve la edad solo después de que te la recuerdan. Nadie me había seguido. Ni una sola persona de esa larga mesa de parientes y conocidos. Gente que alguna vez alabó mi generosidad, mi sentido práctico, mi buen corazón. Ni siquiera mi hijo. Intenté imaginarlo todavía sentado ahí, fingiendo que el aire no estaba cargado de vergüenza. Tal vez estaba pidiéndome disculpas a mí, en vez de por mí. El reloj del coche brillaba tenue en el tablero. No sabía por qué lo miré. No había nadie esperándome en casa, ni plazo que cumplir, ni razón para medir el paso del tiempo, salvo la costumbre. Aún así, susurré la hora bajito como quien cuadra un libro, las 11:43. Otro día cerrándose sin ceremonia. Cuando llegué al otro extremo del puente, frené en la caseta, aunque llevaba años automatizada. La costumbre de esperar muere más lento que la necesidad de compañía. La barrera se levantó y seguí el camino curvándose hacia los pantanos donde las luces se volvían escasas y el aire se enfriaba de nuevo. Pensé en llamar a alguien, a Juana tal vez,
o incluso a la vecina que a veces traía jitomates de más. Pero la idea pasó. No quería consuelo. Quería claridad. Durante 64 años había hablado suave, mantenido la paz, puesto excusas por el mal comportamiento ajeno. Era algo raro, desafiante darme cuenta de que paz y silencio no son lo mismo. Los faros barrieron la última curva antes de casa, atrapando el brillo del agua entre los juncos. Sentí que el nudo en el pecho se aflojaba. No por perdón, todavía no, sino por algo más cercano a una decisión. Esta noche había trazado una raya que no cruzaría de nuevo. Nadie hablaría por mí, y nadie hablaría encima de mí. Ya no. El puente desapareció en el retrovisor, un arco blanco desvaneciéndose en la oscuridad. No miré atrás. La noche se acomodó alrededor de mi casa como un abrigo pesado que no me podía quitar. Desde el porche el pantano se extendía en ondas plateadas. Bajo la luna el aire lleno del zumbido suave de los grillos y el olorcito salobre leve de la marea. Llevaba 15 años viviendo aquí, lo suficiente para saber cómo cambia la luz sobre el agua, lo suficiente para que la pintura de las contraventanas se desgastara y aún así no me molestara. Era una casa callada hecha para una sola persona, pero esta noche el silencio se sentía más espeso. Algo que apretaba en vez de consolar. Colgué mi vestido con cuidado en el closet del pasillo, alisando la tela como si fuera de algo más fino que algodón viejo. Mi reflejo en el espejito junto a la puerta se veía cansado pero firme. Luego me quité los zapatos y caminé descalza por la sala, las tablas del piso crujiendo como una chamiga vieja que intenta hablar. En la esquina estaba el baúl de madera que no había abierto en años. Lo guardaba por sentimentalismo, o tal vez por culpa. Adentro estaban los libros contables de los primeros días de Logística Ramírez, nuestra empresa familiar, antes de que se volviera una compañía con letrero brillante y mesa de juntas demasiado larga para la honestidad. Me arrodillé junto al baúl, el polvo atrapando la luz mientras levantaba la tapa. El olor a papel viejo me llegó como un recuerdo. Los cuadernos estaban gastados en las orillas, sus páginas llenas de la letra, que una vez presumía, ordenada, controlada, exacta. Pasé los dedos por la primera columna de números escrita en tinta negra que se había corrido un poquito con los años. Renta, servicios, costos de envío, sueldos. Cada cifra tenía una historia. Cada total cargaba un sacrificio. Los recuerdos subieron fácil las noches que pasé en esa primera oficina en la zona industrial. El espacio tan chico que se oían las ratas en las paredes. Las mañanas que salía de casa antes del amanecer para hacer un segundo turno en la firma de contadores, solo para mantener las luces encendidas. Recordé cenar galletas saladas ahorrando cada peso para que el sueño de José tuviera un arranque. Él tenía 20 entonces, ansioso, agudo, convencido de que el mundo le debía un lugar en la mesa. Yo quería que tuviera todo lo que yo no: oportunidad, estabilidad, sentido de pertenencia. Así que cuando llegó la chance de expandirnos, vendí la casita que su papá y yo compramos para nuestro primer hogar. 120,000 pesos. Cada centavo fue para la empresa. Todavía recuerdo el dolor en el pecho cuando vi el letrero de «Se vende» en ese pedacito de césped donde José aprendió a andar en bici. Pensé en los contratos que me desvelé redactando, las facturas que entregué en mano, porque no podíamos pagar mensajero. En esa época el éxito se sentía como algo que construíamos juntos, ladrillo a ladrillo, libro a libro. Pero con los años y los números creciendo, mi nombre parecía achicarse dentro de esos archivos. Para cuando Logística Ramírez abrió su primera sede, yo me había hecho a un lado calladita, diciéndome que apartarme era una forma de amor. Cerré el libro y me senté en el piso, el zumbido leve del refrigerador, el único ruido en la casa. Tenía las manos cubiertas de polvo fino, pero se sentía anclador, como tocar la prueba de mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo me permití ver la verdad detrás de las historias educadas que nos contábamos.
No solo había ayudado a construir esa empresa, la había construido, punto. Los números eran mi letra. Los cálculos eran mi mente. Y aún así, esta noche me había sentado en su mesa como una invitada que se coló por error. Afuera los juncos del pantano se mecían en un ritmo lento, susurrando bajo el viento. Apoyé la palma en el libro y escuché la noche respirando por la ventana abierta. La casa, los papeles, los recuerdos, todo se sentía como un testimonio callado que nadie había oído. Me di cuenta entonces de que tal vez había estado en silencio demasiado tiempo. Cerré el baúl, me puse de pie y apagué la luz de la sala. La oscuridad se mantuvo firme, serena y completa, y la dejé. La mañana llegó lenta, la luz colándose por las persianas en líneas delgadas que cortaban el piso de la sala. Me desperté con el sabor a sal todavía en la boca, sin saber si venía del aire del pantano o de lo que había tragado la noche anterior. El reloj en la pared marcó las 8, luego las 9. Preparé café y esperé el sonido del teléfono. José siempre llamaba después de las reuniones familiares. Incluso cuando discutíamos mandaba un mensaje o un detallito de paz, una foto de los nietos, un recordatorio de la vida normal. Pero el teléfono se quedó quieto en la barra, oscuro y mudo. La luz parpadeante del cargador, el único pulso en la habitación. A media mañana llevé mi taza al porche y miré la marea empujando contra los juncos. En algún lugar un garza se movía por los bajíos, sus pasos lentos, deliberados y elegantes. Ojalá pudiera igualar su calma. El aire olía levemente a lluvia y el viento tenía esa inquietud de tormenta que se junta. Cuando volvías a entrar, mi celular se encendió no de José, sino de una notificación. Valeria os había subido fotos nuevas. El pie de foto decía: la cena familiar fue perfecta, tan agradecida por esta vida hermosa. Las imágenes eran luz suave y caras sonrientes, la mesa centelleando bajo el candil. El brazo de José descansaba alrededor de sus hombros, su expresión educada, casi cuidadosa. Me acerqué buscando mi imagen, aunque ya sabía que no. El encuadre de la cámara terminaba justo antes de mi silla vacía. Por un momento las manos me temblaron. Abrí el cuadro de comentarios, escribí: yo también estuve ahí, y miré las palabras. Se veían chiquitas en la pantalla, demasiado frágiles para cargar el peso de todo lo que significaban. Tras una pausa larga apreté borrar, hasta que desaparecieron. Bloqueé el celular y lo puse boca abajo. El silencio volvió más pesado esta vez, no de soledad, sino de reconocimiento. Hoy no habría disculpa ni explicación. La ausencia ya había dicho suficiente. El café se había enfriado. Lo tiré y miré el remolino oscuro desaparecer por el drenaje. Afuera el viento empezó a levantarse. Pasaron 2 días antes de que saliera de casa. El aire se había puesto fresco y la luz matutina temprana de Guadalajara traía ese dorado suave que hace que la ciudad parezca indulgente. Conduje al centro pasando las calles empedradas y los balcones viejos de hierro, forjado cubiertos de enredaderas, hasta llegar al cafecito junto al río, donde a Juana le gustaba sentarse. Había sido mi amiga casi 30 años, mucho antes de que tuviéramos arrugas que intentáramos esconder, o historias que quisiéramos olvidar. Me saludó con la mano cuando me vio su cabello blanco, recogido con una bufanda azul marino, una carpeta junto a su taza de café. Juana había sido auditora toda la vida de esas mujeres que leen la verdad en una hoja de cálculo más rápido que la mayoría lee caras. Cuando me abrazó, olía levemente a menta y papel reconfortante y familiar. «Te ves cansada», dijo apartándose para estudiarme. «Semana larga», respondí sentándome frente a ella. «¿Ya te enteraste de esa cena?» «Todo el mundo se enteró de esa cena», dijo suave, su expresión entre lástima y coraje callado. Al principio no lo creí, pero supongo que Valeria nunca nos ha sido buena guardando las cosas en privado. Revolví mi café despacio. «José no ha llamado», suspiró. «Lo hará, pero no por eso te invité». Golpeó la carpeta toda a su lado. «He estado revisando registros públicos, contratos, trámites.
Vieja costumbre. Logística Ramírez ha estado cometiendo errores, Antonia. Grandes. La miré sin saber qué decir. Errores. Pagos tardíos a proveedores, arrendamientos extendidos sin cobertura y unos préstamos nuevos que se ven desesperados. Bajó la voz. Si no supiera más, diría que alguien está tapando hoyos más rápido de lo que los encuentra. Un escalofrío me recorrió a pesar del sol en la espalda. ¿Desde cuándo? ¿Hace un año, tal vez más? Dudó. Parece que están quemando capital más rápido de lo debido. A menos que haya otra fuente de dinero manteniéndolos a flote. Apreté los dedos alrededor de la taza. No necesitaba pensar mucho para saber cuál era esa fuente. Cada trimestre la empresa mandaba resúmenes a accionistas y cada trimestre mi parte de las ganancias se posponía calladita para reinvertir en crecimiento a largo plazo. Nunca lo cuestioné. Se sentía natural dejar que José tuviera espacio para crecer, confiar en él. Pero la confianza, me estaba dando cuenta, tiene fecha de caducidad. Juana me estudió con cuidado. Todavía tienes acciones, ¿verdad? Tu nombre sigue en los libros. Debería. Las palabras salieron más suaves de lo que quería. Asintió recargándose. Entonces tal vez quieras revisar qué significa eso ahora. Porque si les falta liquidez, ya podrían estar usando lo tuyo para mantener las puertas abiertas. Un ráfaga levantó la esquina de su carpeta, esparciendo recibos sobre la mesa. Alcancé a juntarlos, las manos temblándome levemente. Durante años creí que mi silencio era amor, que apartarme era lo que una madre hace para ayudar a su hijo a triunfar. Pero mientras apilaba los papeles de nuevo en su lugar, empecé a preguntarme si el silencio solo les había enseñado que nunca alzaría la voz. Juana puso su mano sobre la mía. Tú construiste esa empresa, Antonia. No dejes que finjan que no. La miré a los ojos y asentí una vez. El río detrás de ella centelleaba bajo la luz, calmado en la superficie, pero corriendo fuerte por debajo. Había estado calmada bastante tiempo. Era hora de recordar cómo moverse. La casa estaba callada, salvo por el zumbido bajo del ventilador de techo y la lluvia golpeando suave las ventanas. Me senté a la mesa de la cocina mucho después del atardecer. Las palabras de Juana dando vueltas en mi cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. Ya podrían estar usando lo tuyo. No había planeado empezar a hurgar. Me dije que solo quería checar una cosa, probar que estaba equivocada, aliviar el peso inquieto en el pecho. Pero cuando fui al closet del pasillo y saqué las cajas de cartón marcadas Ramírez, archivo el aire en la casa, cambió. Como si las paredes supieran algo que yo no. Llevé las cajas a la sala una por una, quitando la capita delgada de polvo que se pegaba a las tapas. La letra era mía, todavía prolija y cuidadosa después de tantos años. Las había guardado la semana después de que mi esposo murió, cerrando esa parte de mi vida como quien cierra una puerta que ya no puede cruzar. La primera caja tenía facturas viejas, contratos de los primeros días cuando nuestra empresa solo tenía 2 clientes y un camión de reparto que echaba humo negro todas las mañanas. Sonreí leve al recuerdo. La segunda caja era más pesada. Adentro había carpetas manila etiquetadas con fechas, cada una llena de estados de cuenta y copias de actas de constitución. Los papeles olían a tinta y edad, el aroma leve del esfuerzo conservado. Los esparcí sobre la mesa. La lluvia golpeaba más fuerte las ventanas como animándome. Al fondo de una carpeta debajo de balances viejos, encontré lo que no sabía que buscaba, un sobre grueso sellado, con el timbre del Estado, los artículos originales de Constitución de Logística Ramírez. El corazón me dio un golpe fuerte. Desdoblé las páginas quebradizas con cuidado, temiendo que se rompieran. Las firmas estaban ahí en tinta negra, la mía, la de mi esposo y la del abogado. Seguí mi nombre, Antonia Ramírez, debajo de la línea impresa que decía cofundadora y socia principal. La sección de propiedad seguía escrita prolija, Rafael Ramírez, 69%. Antonia Ramírez, 31%. 31%.
No una acción simbólica, no un gesto de gratitud, sino propiedad legal documentada. Mi participación nunca se había transferido, nunca enmendado. Todos esos años que hablaban de la empresa de papá, yo había asumido que mi parte se había reescrito calladita, absorbida en la narrativa familiar. Pero aquí estaba prueba de que nadie me había sacado del libro. Ni siquiera se habían molestado en esconderlo. Solo asumieron que nunca miraría. Me recargué dejando que el papel descansara contra mis palmas. El ventilador giraba perezoso arriba, revolviendo el olor a polvo y lluvia. La letra de mi esposo aparecía en los márgenes de una página, una nota al abogado sobre expansión futura. Su trazo era ondulado, confiado. Casi podía oír su voz diciendo: «Todo es por José Toña. Un día será suyo». Yo también lo había creído. Había pensado que lealtad familiar significaba nunca tener que defender lo que ya era tuyo. Pero lealtad sin respeto solo era permiso para borrarte. Doblé los papeles prolijo y los puse de vuelta en su sobre, pero no cerré la caja. Por primera vez el silencio en la casa no se sentía vacío, se sentía en espera vivo. 31%. Mi nombre, mi empresa, mi fundamento. Afuera un trueno rodó sobre el pantano lento y deliberado. Me puse de pie y apagué la luz dejando los papeles abiertos en la mesa bajo el brillo suave de la ventana. Por un instante atraparon el relámpago brillando como algo redescubierto en vez de encontrado. La mañana siguiente amaneció gris y quieta. El pantano afuera de mi ventana yacía bajo una sábana de niebla, los juncos doblados, bajo sus reflejos temblando en el agua. Apenas había dormido. Los papeles de la noche anterior estaban en la mesa de la cocina, abiertos como una confesión que no podía retractar. Había pasado las horas hasta el amanecer, leyendo cada palabra, siguiendo cada firma, cada sello que probaba lo que ahora sabía. Con certeza mi nombre nunca se había borrado. A las 8 tomé una decisión. Me serví una taza de café, la dejé enfriar y alcancé mi celular. El número seguía guardado aunque no lo había marcado en años. Leticia Montoya, vino la voz familiar firme y cálida como siempre. Mi abogada en los años más duros en el arreglo, después de la muerte de Rafael en las primeras luchas de logística Ramírez, cuando hipotecamos la casa solo para pagar a los primeros choferes. Leticia habla. Antonia. Una pausa, luego una sonrisa que podía oír por la línea. Caray, cuánto tiempo, Antonia. ¿Qué te trae por acá hoy? Respiré hondo, firme pero segura. Necesito retirar mis garantías personales y mi inversión de capital de logística Ramírez. Con efecto inmediato. Hubo un silencio, un latido demasiado largo. Luego bajito. ¿Hablas en serio? Sí. Antonia dijo con cuidado. Eso podría hundirlos. Lo sabes, ¿verdad? Están apalancados y tu capital es un colchón importante. Sacarlo ahora será como jalar el piso de toda la estructura. Miré hacia la ventana. La niebla empezaba a levantarse, revelando un sol tenue, extendiéndose sobre el agua. Entonces, que la marea decida quién nada. Del otro lado, Leticia exhaló un sonido entre incredulidad y admiración. «Está bien», dijo al fin. «Empezaré el papeleo. Tomará un día o dos notificar a la Junta». «Gracias, Leticia». Antonia añadió su voz más suave. «Ahora esto no es propio de ti», no dije viendo una garza alzarse del pantano, alas cortando la niebla. «Es exactamente yo. Solo dejé de fingir lo contrario». Cuando colgué la habitación se sintió extrañamente callada, pero no vacía. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el susurro del viento contra el vidrio, todo sonaba distinto, ahora más nítido, vivo. Durante años había sido el fundamento silencioso debajo de su casa de cristal. Ahora por primera vez sentía lo que era salirme de debajo y dejar que se sostuviera o cayera sola. La mañana rompió brillante y filosa, el sol derramándose por la ventana de la cocina, como una verdad que no se podía ignorar. La tormenta de la noche anterior había pasado dejando el aire limpio y fresco,
Preparé mi café y encendí la radio vieja junto al fregadero. Un himno suave flotaba por los altavoces, una melodía vieja que mi mamá tarareaba mientras tendía la ropa. La casa olía a tierra y romero de las ramitas que corté para el alféizar. En el patio la tierra todavía estaba húmeda bajo mis zapatos. Me arrodillé junto al arriate quitando unas malezas que habían echado raíz de la noche a la mañana. Jardinear siempre me centraba. Había consuelo en el trabajo callado, en saber que la vida vuelve a crecer, sin importar quién intentó enterrarla. El pantano centelleaba más allá de la barda, la marea moviéndose en respiraciones lentas. No oí la primera llamada cuando llegó. Mi celular seguía adentro en la barra vibrando contra la madera mientras el mundo del otro lado se desmoronaba. En Logística Ramírez el día empezó distinto. Juana me contaría después cómo el pánico arrancó antes de que el café hirviera. El departamento de cuentas lo notó primero transferencias que debían haberse liquidado. En la noche estaban detenidas. Luego falló el sistema de nómina dejando alerta roja en cada pantalla de empleado. Empezaron las llamadas, luego los gritos. Valeria llegó una hora tarde, sus tacones repiqueteando por el pasillo de mármol de la oficina. Se movía como quien entra a esa batalla, pero la voz le temblaba debajo. Quien congeló las cuentas exigió tirando su bolso de diseñador sobre la mesa de juntas. Esto tiene que ser un error. José estaba junto a la ventana, celular en mano. La corbata floja, la expresión agotada. «No es error», dijo bajito. El banco lo confirmó. «Entonces, arréglalo», soltó ella. «Llama a quien tengas que llamar. Diles que es temporal. Tengo junta a las 11. ¿Esperas que entre con las manos vacías?» No respondió. Miraba el mismo correo que ella, el del despacho legal, diciendo que las garantías personales y las inversiones de capital de Antonia Ramírez se retiraban con efecto inmediato. Estaba escrito en lenguaje cuidadoso clínico, pero el mensaje era claro. Sin mi respaldo, su línea de crédito colapsaba. La empresa que una vez presumía estabilidad, de repente jadeaba por aire. La voz de Valeria subió. «Esto es obra de tu madre. Quiere destruirnos porque está amargada. Te dije que haría algo así». José se volvió hacia ella, la voz más áspera ahora. «No quiere destruir nada. Solo dejó de salvarnos». Ella lo miró, el color drenándose de su cara. «¿La estás defendiendo?» «Estoy diciendo la verdad». El silencio que siguió era tan espeso que ahogaba. En algún lugar del pasillo, una impresora se atascó, el gemido mecánico cortando la tensión. Un asistente entró susurrando algo sobre empleados sin pago. Valeria se apretó las sienes murmurando que necesitaba aire y salió dando un portazo sin decir más. A media mañana la red de negocios de la ciudad ya bullía. Alguien filtró el congelamiento y los murmullos sobre problemas. Ramírez empezaron a circular por los pasillos callados del poder en Guadalajara. Yo, mientras tanto, podaba las rosas. Los pétalos se habían abierto más de lo usual, rosa suave contra la luz matutina. El himno en la radio cambió a otra melodía conocida y me encontré tarareando. Cuando al fin revisé mi celular, vi una docena de llamadas perdidas, todas de José. No contesté. Todavía no. No estaba enojada. No el enojo que quema o exige. Lo que sentía era más firme, más pesado, como la marea reclamando su ritmo después de una tormenta larga. Lavé la tierra de mis manos y miré el agua girar por el drenaje. El día apenas empezaba y ya el mundo se reacomodaba. En algún lugar del otro lado de la ciudad, la gente gritaba, culpaba, entraba en pánico. Y aquí en mi cocinita, el aire estaba sereno. Me serví otra taza de café, subí un poquito la radio y dejé que la mañana se acomodara donde pertenecía. A media tarde la luz se había vuelto suave y dorada, de esas que hacen que incluso las cosas más chiquitas parezcan frágiles, el borde astillado de una taza, el polvo flotando lento en el aire. Estaba sentada en el porche cuando vi el coche de José doblar al camino, echando grava contra la barda. El ruido solo ya me dijo de qué humor venía.
Ni siquiera estacionó derecho. Cortó el motor y salió antes de que la puerta se cerrara del todo. Caminó rápido hacia mí, el saco a medio abotonar, la corbata chueca, la piel bajo los ojos, morada de cansancio. Se veía más viejo de lo que recordaba, no por años, sino por preocupación. Mamá empezó, la voz tensa, la respiración entrecortada. «No puedes hacer esto». No respondí de inmediato. Lo vi subir los escalones, sus zapatos dejando rayitas leves de lodo en la madera. Cuando llegó arriba se detuvo buscando en mi cara algo que aún pudiera convencer. «¿Hacer qué?» exactamente, dije al fin. «Esto, lo que sea que hiciste con la empresa. El banco congeló nuestras cuentas. La nómina es un desastre. La gente va a perder sus trabajos». Sus manos se movían en gestos rápidos, inquietos, como cuando era chico explicando un florero roto. Asentí despacio, dejando que sus palabras se asentaran en el aire callado entre nosotros. «No le he quitado nada a nadie, José. Solo dejé de dar». Apretó la mandíbula. «Es lo mismo. No dije». «No lo es». Exhaló fuerte paseando por el porche. «No entiendes. Estábamos a punto de cerrar un contrato de casi 2 millones de pesos. Esto va a arruinar nuestra reputación. Valeria está perdiendo la cabeza. Seguro que sí». Se detuvo volviéndose hacia mí. «Mamá, esto no es solo por ella. Hay familias que dependen de esa empresa. Tú también dependías», dije suave. «Y cuando ella me llamó basura en tu mesa, no dijiste nada. Ese silencio fue tu voto». Abrió la boca, luego la cerró. Miró hacia otro lado, al pantano donde el sol empezaba a bajar prendiendo el agua de naranja. «No supe qué decir», murmuró. Todo pasó muy rápido. Me puse de pie sacudiéndome la tierra de las manos. «No tenías que saber qué decir, José. Solo tenías que saber que era correcto». Se volvió hacia mí, los ojos brillantes de frustración. «Me criaste para proteger lo que construimos. Me enseñaste lealtad. ¿Cómo puedes darle la espalda ahora?» «No le doy la espalda», dije. La miro de frente por primera vez en años. El viento se levantó un poquito, trayendo el olorcito leve de lluvia del pantano. José se frotó la cara agotado. «Por favor, mamá, deshazlo. Llama al banco, diles que fue un error. Arreglaremos las cosas. Hablaré con Valeria, lo arreglaré. No hay nada que deshacer», dije, «y nada que la honestidad no pueda arreglar». Me miró entonces. No como empresario o esposo tratando de resolver una crisis, sino como mi hijo, el chico que una vez armaba barquitos de madera en la tina y creía que podían cruzar océanos. Quise alcanzarlo, alisarle el pelo como antes, pero algo en mí se quedó quieto. El porche crujió bajo su peso cuando dio un paso más cerca. «¿De veras no vas a cambiar de idea?» «No, José». Por un momento ninguno habló. El último rayo de luz se deslizó bajo el horizonte y el aire se enfrió. Al fin asintió la voz, callada ahora. «Entonces supongo que debo ir a ver qué queda». Se dio la vuelta y bajó al coche. El motor arrancó los faros cortando el patio que se desvanecía. Me quedé ahí hasta que el brillo desapareció por el camino, el ruido de las llantas desvaneciéndose en la noche. Cuando al fin entré, la casa se sentía más pesada pero no vacía. Los papeles seguían en la mesa, el libro abierto bajo la lámpara. Seguí mi nombre con un dedo firme y deliberado. Algunas cosas se enseñan una vez. Otras hay que demostrarlas. Esa noche, después de que el coche de José desapareció por el camino, me senté sola a la mesa de la cocina con solo el reloj, marcando cada segundo entre nosotros. Sus palabras todavía flotaban en el aire, súplicas, excusas, promesas, de las que antes me movían. Ahora solo resonaban contra años de silencio, que había confundido con paz. Miré de nuevo el libro abierto frente a mí. Las columnas de números de décadas atrás me devolvían la mirada, precisas y serenas. Mi letra era más joven entonces, más prolija, como si creyera que el orden en el papel traería orden a la vida. Mis dedos siguieron una fila de cifras. Gastos de 1989. Cada número jalándome hacia una versión distinta de mí.
Después de que Rafael murió todo en mi vida, se volvió cálculo cuántas horas podía trabajar antes de que la niñera llamara cuántos litros de gasolina podía comprar para llegar a los 2 trabajos, cuántas noches podía pasar sin dormir antes de que mi cuerpo cediera. José tenía 8 entonces, con cabello oscuro que le caía en los ojos y una terquedad que me aterraba y maravillaba. Solía esperarme junto a la ventana cuando volvía del turno nocturno, en la firma de contadores, apretando su carita contra el vidrio, empañándolo con su aliento. Los fines de semana nos sentábamos a la mesa de la cocina, la misma donde estaba ahora, y le enseñaba matemáticas con cajas vacías de cereal y un cabo de lápiz. Dibujaba formas en el cartón, triángulos para ahorros, cuadrados para gastos, círculos para las cosas que queríamos pero no podíamos pagar aún. Cada número tiene una historia, le decía. Y si escuchas bien sabrás cuáles mienten. Él se reía, luego contaba por cada forma, la lengua asomando en concentración. Cuando cierro los ojos todavía veo a ese niño esperanzado, ansioso, lleno de preguntas sobre el mundo. Quería ser inventor entonces, no empresario. Armaba cosas con cualquier cosa, ligas, clips, un tostador viejo que fui tonta al dejar en la barra. Un día decía, haré algo que ayude a la gente. Yo le creía. Le decía que la bondad importaba más que ganar, que el mundo no necesitaba otro hombre que pensara que el éxito era pisar a alguien más chico. Pero el tiempo tiene forma de lijar lo que una vez construiste. A medida que José creció, lo suave en él se endureció en algo más filoso. Para la prepa dejó de armar cosas y empezó a competir por ellas, becas, calificaciones, trofeos. Cada victoria ensanchaba la distancia entre nosotros un poquito. Decía que lo hacía por mí, por los sacrificios que hice. Me dije que eso bastaba. Cuando empezó la empresa todavía pedía mi consejo, al menos al principio. Trabajábamos codo a codo revisando hojas de cálculo hasta entrada la noche. Recuerdo una tarde levantó la vista de los papeles y dijo: «Me enseñaste a hacer que los números dijeran la verdad, mamá. Ahora hagamos que cuenten nuestra historia». Su sonrisa era tan parecida a la de Rafael que me tomó desprevenida. Era la misma sonrisa que Rafael usó la noche que me convenció de sacar nuestro primer préstamo para su idea de negocio, la misma que me dejó cuadrando cuentas sola después de que murió. En algún punto de los años la ambición de José creció más pesada que su gratitud. Cuanto más exitoso se volvía, menos parecía recordar las cajas de cereal, las lecciones de matemáticas en pizarrón, las noches largas cuando yo cenaba aire para que él comiera más. Empezó a sonar como su papá cuando hablaba de ganancias y alianzas, usando palabras como apalancamiento y legado, como si fueran oraciones. Ahora, sentada en esta cocina callada, miré el libro viejo y me di cuenta de qué se había roto dentro de mí cuando él estuvo en mi porche, suplicando por la supervivencia de la empresa. No era solo decepción, era reconocimiento. Lo había criado para ser fuerte, para pararse solo, pero en algún punto de esa lección, él había aprendido algo más. También que el amor podía esperar hasta después de cerrar el trato. Pasé la página y encontré una nota que garabateé hace mucho renta, de marzo atrasada. Pagaré cuando salga el tiempo extra. La letra temblaba levemente, cansada pero decidida. Toqué la línea con suavidad, recordando a la mujer que la escribió, la mujer que creía que el trabajo duro era una especie de protección. Afuera el viento del pantano rozaba el cristal bajo y constante como respirar. Cerré el libro sosteniéndolo un momento largo antes de apartarlo. El niño que aprendió matemáticas en mi mesa había crecido en un hombre que medía el valor como su papá. Una vez lo hizo en propiedad y silencio. Y no podía decidir qué dolía más, perder al hombre en que se convirtió mi hijo o darme cuenta de que tal vez le enseñé exactamente cómo ser así. Pasaron 3 días antes de que Valeria llamara.
Su voz en el teléfono era dulce, deliberada, demasiado suave para ser natural. Dijo que quería hablar de mujer a mujer sobre cómo las cosas se habían salido de control. Podía oír la tensión bajo cada palabra ensayada. Contra mi buen juicio, acepté encontrarla. Quería mirarla a los ojos una última vez y ver qué verdad, si alguna, le quedaba. Nos encontramos en un restaurante chiquito en la zona centro de esos que sirven vino con nombres que no puedo pronunciar y cobran de más por lo que cabe en un platito. Ella había elegido la mesa del rincón, ya esperando cuando llegué vestida de seda pálida y perfume que flotaba en el aire como intención. El mesero la saludó por nombre. Antonia dijo alegre levantándose como si fuéramos viejas amigas. «Te ves preciosa. Qué bueno que viniste». Me senté sin ofrecerle la mano. «Dijiste que querías hablar». «Sí». Su sonrisa titubeó antes de recuperarla. «Te debo una disculpa. Se dijeron cosas que no salieron de mi mejor yo». Hizo pausa estudiándome con cuidado. «Creo que las dos nos dejamos llevar por el orgullo. Tal vez sea hora de avanzar». Su tono era calmado, medido, ensayado. La dejé hablar viendo cómo sus dedos tamborileaban leve contra el tallo de su copa. «He estado bajo mucha presión», siguió. «Los inversionistas de la empresa están nerviosos. Amenazan con retirarse si no se resuelve lo del capital. Es complicado. Pero si pudieras, solo temporalmente, reconsiderar tu retiro, podríamos estabilizar las cosas de nuevo». Se inclinó, los ojos suavizándose en falsa calidez. «Estarías salvando no solo la empresa, sino a la gente que depende de ella. Y a José, claro». Revolví el café que el mesero puso frente a mí, la cuchara tintineando suave contra la porcelana. «Entonces esto es sobre perdón», dije al fin. Valeria sonrió aliviada. «Exacto. Todos cometemos errores. A veces decimos cosas que no sentimos. Pero la familia debe perdonar». «No, la miré de verdad. La miré, el maquillaje cuidadoso, la blusa cara, el pulso tembloroso en su garganta que delataba cuánto estaba perdiendo el control. «¿Quieres mi perdón?», dije callada, no porque lo sientas, sino porque tienes miedo. Su sonrisa flaqueó. «Eso no es cierto». «Sí lo es», dije levantándome de la mesa. «No pides perdón, pides seguro. No sientes lo que hiciste, sientes lo que te está costando». Me miró los ojos entrecerrándose, la voz tensándose en los bordes. «No puedes simplemente irte de esto, de nosotros, de lo que construimos. Ya lo hice. Puse unos billetes en la mesa por mi café y tomé mi abrigo. Construiste una casa en terreno prestado, Valeria, y ahora te sorprende que la tierra recuerde quién es dueña». Por un momento no dijo nada. El tintineo de platos y el murmullo suave de otras mesas llenó el silencio que ella no podía. Me di la vuelta para irme y al pasar la ventana vi su reflejo todavía sentada, pelo perfecto. Postura rígida, una mujer que había dominado la actuación, pero olvidado la autenticidad. Afuera el aire vespertino era fresco con olorcito leve a mar. Las luces de la ciudad centelleaban a lo largo del agua, y por primera vez en semanas no sentí peso en los hombros. Detrás de mí la puerta del restaurante se cerró suave, sellándola dentro de ese mundo que construyó sobre apariencias. No necesité mirar atrás. Ya sabía cómo terminaría. La semana siguiente empezó con murmullos. Los círculos de negocios en Guadalajara eran chicos, unidos y crueles cuando olían sangre. Logística. Ramírez había perdido uno de sus contratos de envío más antiguos, un trato de casi 8 millones de pesos al año. Y para el lunes por la mañana, la noticia se había regado más rápido que el agua de marea bajo viento de tormenta. Juana fue la primera en llamar. «Está en todos lados», dijo su voz mezcla de incredulidad y satisfacción. «La cuenta de Puerto Vallarta». Se fue. Ya movieron operaciones a un competidor. Estaba junto a la ventana, el celular pegado a la oreja, viendo la hierba del pantano mecándose bajo la luz gris. «Dirán que fueron condiciones del mercado», murmuré. Juana dudó. «Valeria no dice eso. Te culpa a ti». Cerré los ojos.
Claro que sí. A mediodía empezaron a circular capturas de pantalla en línea, un extracto de una mesa redonda que Valeria atendió para una revista local de negocios. Su pelo estaba impecable, su expresión cuidadosamente herida. El pie de foto bajo su foto decía: cuando rencores personales alteran la integridad profesional, todos pagan el precio. Alguien en el público grabó el momento en que dijo mi nombre. Mi suegra dijo con un suspiro pequeño trágico: una vez fue parte del fundamento de la empresa, pero cuando el amargor echa raíz, puede envenenar hasta el árbol familiar más fuerte. Estamos haciendo todo lo posible por recuperarnos del daño que sus acciones causaron. El público aplaudió educado e ignorante, o tal vez indiferente, de cuán ensayada era su tristeza. Mi celular vibró de nuevo. Esta vez era Leticia, mi abogada. «No tienes que responder, Antonia», dijo suave. «El silencio habla más fuerte de lo que crees». «He estado callada bastante», respondí. Esa tarde me senté en mi escritorio viejo de madera con una hoja en blanco frente a mí. La lámpara echaba un charco de luz suave y por la ventana abierta venía el sonido de grillos y trueno lejano. Borré una docena de versiones, cada una demasiado larga, demasiado filosa, demasiado emocional. Al fin escribí una sola frase simple y verdadera. Toda sociedad tiene términos. El respeto era el mío. Se la mandé a Leticia y me recargué en la silla. Llamó en menos de 5 minutos. «¿Segura de que esto es todo lo que quieres decir?» «Sí», dije. «Basta», entendió. «Entonces lo libero a la prensa mañana». Pero no tuvo que esperar tanto. De alguna forma, al amanecer, la declaración ya se había filtrado. Para el desayuno estaba en todos lados. Apareció primero en un blog local de noticias, luego un medio regional lo levantó, y en horas páginas nacionales de negocios lo citaban bajo titulares en negritas. La simplicidad de la frase tocó algo en la gente, una rebeldía callada que se negaba a justificarse. Mi nombre enterrado tanto tiempo bajo marcas corporativas y cortesía familiar, de repente estaba en todos lados. Las secciones de comentarios se llenaron de extraños discutiendo lealtad, ética y herencia. Algunos me llamaron despiadada, otros valiente. Alguien hasta convirtió mi frase en una tarjeta de cita. Fondo blanco, letra serif negra, de las que la gente comparte para sonar sabia. A media tarde, Juana me mandó un enlace por mensaje. «Estás en tendencia», escribió seguido de «espero que estés sentada». Sonreí leve aunque las manos me temblaban, alrededor de la taza de té que sostenía. Afuera la luz cambiaba el sol rompiendo después de un tramo largo de nubes. Mientras tanto, dentro de Logística Ramírez, el derrumbe fue rápido. 2 inversionistas se retiraron para la tarde citando inestabilidad en el liderazgo. La junta llamó a reunión de emergencia. José no se comunicó ni una vez, pero me lo imaginé sentado en esa sala de juntas con paredes de vidrio, la corbata floja, mirando el reporte que mostraba sus cuentas, achicándose por horas. Valeria, sin embargo, no podía quedarse callada. Subió otro mensaje en su página: «El perdón no debería usarse como arma». Venía con una foto de ella mirando a lo lejos el horizonte citadino atrás. Pero esta vez, los comentarios eran distintos. Menos corazones, más preguntas. Uno decía simple: «El respeto es de 2 vías». Apagué el celular y salí al porche. El aire olía a lluvia y renovación. Al otro lado del pantano una garza se alzó al vuelo, alas abiertas subiendo contra el viento. Pensé en todos los años que trabajé en silencio, todas las veces que guardé mi voz para mantener la paz. Tomó una frase después de una vida de contención, para que la verdad encontrara su eco. Y ahora que lo había hecho, no había forma de retractarlo. La historia estalló un jueves. Estaba en la cocina doblando ropa en la barra cuando la voz de la tele llamó mi atención. El tono del conductor traía esa mezcla particular de contención y hambre que solo sale con escándalo. «Noticia de última hora», dijo. «Fuentes cercanas a Logística Ramírez confirman que una auditoría interna
reveló mal uso significativo de crédito corporativo. Gastos por más de 400.000 pesos en el último año, principalmente compras personales. Están bajo revisión. No necesitaban decir su nombre. Lo sabía. El video cortó a reporteros afuera de la sede Ramírez Cámaras, destellando contra la fachada de vidrio. Hablaban de bolsos de lujo, viajes de diseñador, un retiro privado en el Caribe facturado como cumbre estratégica. Las palabras se fundían en un ritmo familiar. Exceso. Negación, desmoronamiento. Juana llamó minutos después. «Está en todas las cadenas financieras», dijo sin aliento. «Valeria es la responsable. José está furioso al parecer. Llama a reuniones de emergencia tratando de deslindarse». Me recargué en la barra dejando que sus palabras me lavaran. «Y los inversionistas». Huyendo dijo. La mitad ya congeló sus compromisos. La junta entra en pánico. Shh. Trajeron auditores externos. Por la ventana abierta el pantano centelleaba bajo el sol del mediodía quieto y hermoso, intocado por el ruido de la codicia humana. Alcancé a bajar el volumen de la tele, pero la pantalla atrapó mi ojo de nuevo. Otra voz, ahora otro conductor leyendo un reporte de última hora. Fuentes dentro de Logística Ramírez confirman que datos confidenciales de clientes se filtraron a la prensa. Las autoridades investigan si fue un acto de retaliación desde adentro. La imagen cambió a Valeria captada por la cámara de un reportero afuera de su coche. Llevaba lentes oscuros, grandes labios apretados, la máscara de confianza, al fin resquebrajándose. Sin comentarios repetía empujando micrófonos. En la franja inferior de la pantalla su título aparecía junto a su nombre: Vicepresidenta Logística Ramírez suspendida. La ropa se me resbaló de las manos. No de shock, ya no quedaba sorpresa en mí, sino de la quietud absoluta del reconocimiento. Había sido inevitable. Las mentiras como las deudas siempre vencen. Juana seguía en la línea. «Deberías verlo, Antonia. Todo se está derrumbando. Los reporteros lo llaman la caída de la casa Ramírez». Sonreí leve ante la frase. Siempre les gustó un buen titular. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», dije suave. «Mejor que bien». En la tele mostraban tomas aéreas de la sede Ramírez, el estacionamiento medio vacío, empleados rondando la entrada. Se veía más chica, ahora disminuida, solo un edificio. Ya no un monumento. Mientras el conductor leía la última declaración de la Junta, apagué el sonido. La casa volvió a quedar callada del tipo de silencio que antes se sentía pesado, pero ahora solo se sentía completo. Me serví un vaso de agua, el sonido firme y claro. El reflejo en el vidrio mostraba a una mujer mayor, sí, pero no la que habían desechado en esa cena hace semanas. Esta mujer estaba fuera de su sombra. «La basura se saca sola», susurré, no con amargura, sino como hecho. Afuera el viento se alzó entre los juncos, doblándolos sin romperlos. En algún lugar más allá del horizonte, la marea cambiaba de nuevo. Para la tarde la historia había llegado a todas las cadenas grandes. Palabras como desfalco e investigación por fraude llenaban el aire. El último segmento que vi mostraba a José saliendo del edificio rodeado de cámaras. La expresión vacía. Por primera vez en su vida parecía un hombre que entendía que el silencio puede costar más que las palabras. Apagué la tele dejando que la oscuridad se acomodara en la habitación. El pantano brillaba leve bajo la luna que subía paciente y perdonador. Las familias, pensé, son como mareas, a veces se retiran, a veces regresan. Pero el agua siempre recuerda de dónde empezó. Casi una semana después de que los titulares se desvanecieran, oí el golpe en la puerta. No apurado, no fuerte, solo 3 toques firmes que parecían saber su lugar. Me limpié las manos en una servilleta y abrí para encontrar a José parado ahí. Se veía más chico de alguna forma. La postura confiada, el traje cuidadoso, la certeza pulida que una vez lo seguía como sombra, todo se había ido. Los ojos los tenía rojos en los bordes, el pelo desarreglado. Las líneas alrededor de la boca, antes filosas por orgullo,
Ahora parecían talladas por arrepentimiento. «Hola, mamá», dijo callado. Me hice a un lado. «Pasa». Dudó antes de cruzar el umbral como si el simple acto pesara. Cuando lo hizo, capté el olorcito leve de lluvia en su saco mezclado con algo desconocido, como el aire estéril de oficinas que se quedaron sin mentiras. Se paró en medio de la cocina mirando alrededor como si la viera por primera vez. El reloj viejo tic-tac. La tetera zumbaba en la estufa. Serví café en 2 tazas sin preguntar si quería. Algunas pláticas necesitan el ritmo de las cosas comunes para sobrevivir. Tomó asiento los dedos siguiendo el grano de la mesa como cuando era chico y quería retrasar una confesión. «Lo están llamando el fin de Logística Ramírez», dijo al fin. La junta votó disolver lo que queda. Los auditores encontraron más de lo que esperaban, préstamos cuentas que ni sabía que existían. Asentí. El vapor de mi taza subía entre nosotros. «Y Valeria se fue», dijo. «Salió de la casa hace 2 días. Se llevó lo que pudo». El silencio se acomodó como un suspiro largo. Afuera el viento se movía por el pantano rozando el cristal, en intervalos suaves. Me miró entonces la voz casi rompiéndose. «No vine a hablar de la empresa. Vine a hablar de ti, de lo que hice. Esperé. La dejé hablar por mí», dijo. «Durante años. Pensé que mantener la paz era lo mismo que mantener el amor. Pero tenía razón. Era solo evasión disfrazada de lealtad». Apretó las manos alrededor de la taza. «Tú construiste todo, mamá. Yo solo firmé mi nombre en tu trabajo». Las palabras eran calladas, casi dudosas, pero llenaron la habitación como el regreso lento del oxígeno. Lo miré, no como el hombre que me falló, sino como el niño que una vez se sentó a esta misma mesa, aprendiendo a contar piezas de cereal como moneda, sonriendo por cada respuesta correcta. «Intentabas hacerme sentir orgullosa», dije suave. «Solo olvidaste la parte donde ya lo estaba». Cerró los ojos, la tensión en sus hombros, doblándose en algo más cercano a rendición. No dijimos la palabra «perdón», habría sonado demasiado grande para lo que pasaba. En vez de eso, le serví más café. Lo aceptó sin cuestionar. El sonido del líquido golpeando la porcelana se sintió como una paz que ninguno había ganado, pero ambos necesitábamos. Después de un rato habló de nuevo. «No sé qué viene ahora». «Entonces empieza con algo chico», dije. «Empieza con honestidad». Asintió la mirada baja, pero había firmeza ahí, que no había visto en años. Del tipo que viene de aprender la humildad a la mala. La tetera se apagó atrás. Alcancé y bajé la flama dejando que el silencio llenara el espacio de nuevo. Nos quedamos así mucho tiempo tomando café en silencio, mientras el mundo afuera seguía. Lanchas de pescadores cortando el agua, pájaros volando bajo sobre el pantano. El perdón, me di cuenta, no era ceremonia ni frase. Era esto, una mesa, 2 tazas, y el sonido leve frágil de alguien al fin, regresando a casa. La primavera llegó temprano, ese año suave y deliberada, como si el mundo mismo intentara empezar de nuevo. El pantano floreció otra vez, garzas anidando juncos, mecéndose al ritmo de la marea. Para entonces, el capítulo viejo de Logística Ramírez se había cerrado, su nombre desvaneciéndose callado de los periódicos. Pero algo nuevo había echado raíz, algo chico y honesto. Abrí mi propia oficina en el centro, un espacio modesto, arriba de una panadería que siempre olía a canela. El letrero en el vidrio esmerilado decía: «Consultoría Financiera Ramírez», aunque debajo en letras más chicas agregué una línea: «Empoderándose a mujeres para construir lo que dura». Ya no se trataba de imperios, se trataba de cimientos. La mayoría de mis clientas eran mujeres que me recordaban a mí de hace 30 años, dueñas de changarros, viudas, lidiando con deudas heredadas, madres solteras, aprendiendo a estirar cada peso sin perder dignidad. Llegaban nerviosas abrazando libros contables o recibos doblados y salían más erguidas. No porque yo resolviera sus problemas,
sino porque se daban cuenta de que podían. José venía 2 veces por semana ayudando callado. Al principio rondaba al fondo cargando cajas, arreglando la impresora, quedándose fuera del camino. Pero con el tiempo empezó ya al ayudar con clientas escuchando más que hablando, tomando notas, en vez de dar consejos. Verlo aprender humildad donde antes vivía arrogancia era su propio milagro callado. Una tarde después de una junta con una florista joven que acababa de dar su primera ganancia, se quedó junto a la ventana. «Tenía razón», dijo suave. «Construir algo honesto se siente distinto. Dura más», respondí. Sonrió chico pero real. Afuera el sol atrapó el pantano volviéndolo oro. Pensé en todo lo que se había perdido. La casa, la empresa, la ilusión de control. Y me di cuenta de cuán poco importaba comparado con este momento. La venganza había pasado su fuego quemado limpio. Lo que quedaba era legado, no del tipo escrito en contratos o nombres de empresa, sino del que vive callado en las lecciones que dejas atrás. Apagué las luces, cerré la puerta y caminé con mi hijo hacia el atardecer, que se desvanecía los 2 más ligeros de lo que nunca habíamos estado. Para el verano la casa junto al pantano se sentía viva de nuevo. Las reparaciones que posponía años al fin estaban hechas, el porche repintado, el jardín podado, las ventanas abiertas al sonido de las chicharras. Los cuartos olían leve aceite de limón y pan horneado. Esa tarde puse la mesa yo misma, platos disparejos y servilletas de tela dobladas, prolijo junto a cada uno. Nada de candiles. Nada de plata bruñida para presumir, solo el brillo suave de velas parpadeando contra las paredes. Cuando llegó el primer golpe todavía acomodaba la ensalada. Juana llegó con una botella de vino y una sonrisa tan grande que llenaba la habitación. Detrás venían 2 de mis clientas de la consultoría, una florista joven llamada Mara y Elena, que acababa de abrir su propio café en el centro. Trajeron risas consigo y el aroma de sus vidas en movimiento. Pronto siguieron otros, unas cuantas mujeres que había mentorado un puñado de ex-empleados de logística Ramírez, que habían encontrado nuevos caminos, e incluso mi vecina de junto, que traía un pey todavía tibio del horno. Llenaron la casa de plática y ruido voces, superponiéndose sillas raspando el piso. Sonaba como un latido que no sabía que extrañaba. José llegó al último trayendo un ramo de flores silvestres y una sonrisa tímida. Ayudó a encender la última vela, luego se deslizó al asiento junto al mío. A nuestro alrededor la mesa brillaba caras iluminadas, no por riqueza, sino por calidez. Comimos despacio, sin prisa. La comida era simple: pollo asado, verduras del jardín, el cobbler de durazno de Juana. Pero cada bocado sabía a algo ganado. Entre historias y risas suaves, capté atisbos de lo que reconstruir de verdad significaba no empezar de cero, sino crecer distinto. Cuando los platos estaban casi vacíos y la luz afuera se volvió ámbar, alcé mi vaso. La habitación se cayó. «Por ganarte tu lugar», dije, la voz firme en no heredarlo. Por un momento el silencio sostuvo. Luego los vasos se alzaron. Las risas volvieron, y lo sentí, la diferencia entre que te inviten a una mesa y construir la tuya propia. Mientras la noche se profundizaba y las velas se consumían bajas, miré alrededor a las caras brillando, en la luz cálida, y me di cuenta de que ya no quería un lugar en la de ellos. Ya había hecho la mía. La noche se acomodó lenta sobre el pantano, volviendo el agua en una lámina de vidrio que atrapaba cada destello de luz. Los invitados a la cena se habían ido hace rato, sus risas desvaneciéndose a lo lejos como música llevada por el viento. Los trastes estaban lavados, la mesa despejada y las velas quemadas hasta charquitos suaves de cera. Solo quedaba una luz, el farolito al borde del camino, su brillo derramándose suave sobre los juncos y el agua más allá. Salí al porche, un rebozo suelto sobre los hombros. El aire era fresco con olor a sal y tierra. En algún lugar en la oscuridad un sapo croaba firme y paciente como marcando el tiempo.
Me recargué en la barandilla la madera vieja tibia bajo mis manos y vi los rizos brillar bajo la luz. Habían pasado meses desde esa noche en la hacienda Ramírez. Aún así, a veces en momentos callados como este, la voz de Valeria todavía resonaba en algún rincón de mi mente filosa, deliberada, y lo bastante mala para dejar cicatriz, si la dejaba. Basura de la calle con vestido prestado. El recuerdo iba y venía como fantasma, pero esta noche ya no dolía. Por primera vez casi me reí. Miré abajo al jardín las flores que replanté después del invierno, ahora erguidas altas, sus colores suavizados por la luna. La misma tierra que una vez fue pisoteada por tormenta y descuido estaba viva de nuevo. Pensé en cómo solía creer que sobrevivir significaba quedarse limpio, intocado por encima de todo. Pero el crecimiento real, había aprendido, venía de lo que se descompuso, se enterró hondo y se dio tiempo para cambiar de forma. ¡Qué curioso lo de la basura!, susurré a la noche. Alimenta la tierra que vuelve a crecer. Las palabras flotaron sobre el pantano y se las llevó la brisa. En algún lugar más allá del horizonte, todavía se oía el zumbido leve de la ciudad, la misma donde mi vida vieja se deshizo. Pero aquí en este porche, bajo esta luz modesta, nada se sentía pesado ya. Volví la mirada a la casa. Por la ventana abierta podía ver la sala bañada en el brillo suave de una lámpara. Las paredes estaban llenas de libros contables y fotos no trofeos. En la repisa una sola foto de José y yo. Estaba junto a un jarroncito de flores silvestres, del tipo que él traía cuando era chico, y todavía creía en la bondad simple de las cosas. El aire cambió fresco y suave. Alcancé el interruptor del farol del porche dudando solo un segundo, antes de dejarlo encendido. Ya no se sentía como faro. Era algo distinto por completo. Una promesa callada a mí misma, de que la paz no necesita oscuridad para existir. Mientras me volvía para entrar, el pantano centelleó una vez más bajo el brillo firme y vivo. La luz se quedó encendida atrás, cálida contra la noche, y por primera vez en mucho tiempo, ya no significaba esperar, solo significaba hogar.